El Evangelio de hoy es muy rico en imágenes que nos pueden ayudar a pensarnos nosotros como evangelizadores, a pensarnos nosotros como testigos de Cristo en el mundo, a pensarnos nosotros discípulos misioneros. Y como decíamos, rezando hoy por comunión y liberación, pensar en cada uno de los miembros del movimiento como agente evangelizador a partir de las pistas que nos da el Evangelio de hoy y que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, en la primera oración del Evangelio, dice que Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón, fue hacia el mar de Galilea y atravesó el territorio de la Decápolis. Y uno leyendo esta primera oración podría pasarla de alto y decir, bueno, se nombran algunos lugares que nosotros no conocemos. Sin embargo, lo que nos está hablando es de un Dios callejero, nos está hablando de un Dios que camina, nos está hablando de un Jesús peregrino, un Jesús que se mueve, un Jesús que no se queda quieto. Y aquí quizá la primera pista para nosotros, evangelizadores en este siglo XXI, no quedarnos quietos, caminar, andar, callejear. Me gustaba alguna expresión que le escuché alguna vez al Papa Francisco, ser callejeros de la fe. De eso se trata, de ser cristianos de lunes a lunes, que se involucran en las realidades cotidianas, que por supuesto que celebran juntos la Eucaristía dominicalmente, pero que no se conforman con aquello, sino que al modo de Jesús recorren, en nuestro caso, la ciudad de Buenos Aires. Alguna vez, en el sínodo que se celebró aquí en Buenos Aires hace algunos años, se decía que había una certeza, la certeza de que Dios está en la ciudad, de que Dios vive en Buenos Aires y por lo tanto nosotros como sus testigos salimos a anunciarlo del mismo modo que lo hizo Jesús en su momento, recorriendo calles, recorriendo plazas, recorriendo facultades, recorriendo comercios, recorriendo lugares de trabajo, recorriendo escuelas. ¿Cuántos ámbitos necesitan de Jesús? Y nosotros, testigos del Señor, podemos llevarlo con esta actitud de caminante, con esta actitud de peregrino. En segundo lugar, el Evangelio dice que a Jesús le presentaron un sordo mudo, porque claro, cuando uno callejea, cuando uno anda de un lugar al otro, se va a encontrar con problemas, pero va a palpitar lo que le pasa al pueblo, va a palpitar el dolor, las esperanzas, los fracasos, las necesidades de la gente. Y entonces Jesús, que camina, se encuentra con uno de los tantos enfermos, un sordo mudo. Un sordo mudo que seguramente sufría mucho. Como sabemos, en aquella época no solamente estaba el estigma de ser un enfermo físico, sino que también se creía que los enfermos habían sido castigados por Dios. Algo habrán hecho, ellos o sus padres, y por eso el castigo de la enfermedad. Y siempre me impresiona de este Evangelio lo que hace Jesús para curarlo. Nos dice que le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Podría parecernos una escena casi desagradable, pero lo que nos muestra es un Jesús que toca la herida, un Jesús que se involucra, un Jesús que se mete de lleno en el sufrimiento del pueblo. Y aquí la segunda pista para nosotros evangelizadores, la segunda pista que me animo a proponerle a todos los miembros de Comunión y Liberación, involucrarnos de lleno con la realidad, meternos de lleno, no tenerle asco a lo que pasa, no hacerle asco al sufrimiento, no hacerle asco al dolor, abrazar el dolor como lo hizo Jesús. Primera actitud entonces, caminar.
salir al encuentro de todos, ser testigos misioneros en movimiento. Y siempre digo que no solamente un movimiento físico, que es caminar, sino también un movimiento del corazón, que no nos gane el quietismo, que no nos gane esa pachorra del alma que a veces nos hace ser cristianos de brazos caídos. En segundo lugar, abrazar el dolor y el sufrimiento de los que sufren, no hacerle asco a las necesidades de nuestro pueblo, al modo de Jesús, encontrarnos con cada hermano que necesita e involucrarnos, meternos de lleno. En tercer lugar, Jesús lo cura con una palabra, le dice efatá, que significa ábrete. Y aquí le pediría al Señor que también lo diga esto sobre cada uno de nosotros, que a nosotros también nos diga efatá, ábrete, que abramos nuestras mentes, que seamos cristianos que se animen a ideas nuevas, a ideas distintas, que respeten las ideas de otros, que dejemos de lado el famoso yo tengo la verdad, yo sé todo. Al contrario, que abramos la cabeza, no solamente a ideas nuevas, sino también a entrar en diálogo con la diversidad, que desterremos toda intolerancia y al mismo tiempo que abramos el corazón para que entren más hermanos en nuestra vida, abramos el corazón al perdón y a la misericordia, abramos al corazón y desterremos toda bronca, todo rencor que solamente nos divide y rompe la fraternidad. Que podamos ser entonces, como tercera clave de evangelizadores, cristianos abiertos, abiertos de cabeza y abiertos de corazón. Por último, nos dice el Evangelio, que Jesús mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie. ¡Qué increíble! Se realizó un milagro. ¿Por qué será que Jesús no quería que digan nada? Y creo que en realidad Jesús habrá querido decir, yo ya hice mi parte, ya está, ahora sigamos adelante. Jesús no es un buscador de aplaudidores, Jesús no quiere una corte de obsecuentes, Jesús lo que quiere es discípulos que lo sigan. Y entonces, del mismo modo que alguna vez lo quisieron coronar, lo quisieron hacer rey y Jesús se escapó, hoy creo que también Jesús se escapa de los aplausos. Jesús en eso me parece que nos puede ayudar a nosotros también a ser cristianos que se corran de los aplausos, que se corran de los reconocimientos, que tratemos de ser humildes haciendo el bien, sabiendo que el importante es Dios, el importante es Jesucristo. Releyendo alguna biografía de Don Giussani, me impresionaba cómo podía ser el paralelo entre su vida y estas actitudes evangélicas. En primer lugar, él también recorrió, un hombre que anduvo por todos lados. Hoy leí alguna cosa sobre su amistad con un pastor budista y sus encuentros en Japón. Y esta cosa de andar por todos lados queriendo anunciar el Evangelio y no quedarse quietos. En segundo lugar, cómo se involucró. Se involucró con la realidad compleja que vivía el mundo en aquella década del 60, especialmente del 70, ese mundo convulsionado, en realidad hoy también lo tenemos así, pero cómo se metió de lleno. Y se metió de lleno en el 60, en el 70 y así siguió después. No se quedó ni enganchado en el pasado, ni tampoco viviendo con ansiedad el futuro. Vivía el presente de cada década en este mundo tan difícil. Evidentemente, un hombre de mente y corazón abierto, porque fue un precursor en su época. Y por eso todavía hoy, 20 años después de su fallecimiento, lo tenemos tan presente. Abierto de mente y abierto de corazón. Y al mismo tiempo, un hombre que creo que lo que más quería era que Comunión y Liberación creciera y él se fuera empequeñeciendo. Eso es propio de las grandes personas. Querer correrse a tiempo, querer empequeñecerse y darle lugar a otros. Agradezcámosle su vida, agradezcamos su testimonio. Él se fue empequeñeciendo en sus últimos años y le dio lugar
a un movimiento con toda la vigencia que tiene hoy en el mundo. Que el Señor nos ayude y que podamos nosotros también, al modo de don Giussani, pero también al modo de Jesucristo, ser evangelizadores, callejeros de la fe, ser evangelizadores que no le hacen asco al dolor humano y que lo abrazan, ser evangelizadores de mente y corazón abiertos, ser evangelizadores que saben que el importante es Jesús y por lo tanto no buscan reconocimiento ni tampoco aplausos. Amén.